Corrie ten Boom fue una cristiana holandesa que junto con su familia escondió a judíos durante la Segunda Guerra Mundial para salvarlos del Holocausto. Finalmente, ellos, la familia, junto con Corrie, fueron descubiertos y enviados a campos de concentración por su delito. Su padre murió en prisión, su hermana Betsy murió también en el campo de Rosenberg. Corrie, cuando cuenta que hubo noches en el frío que eran insoportables, los gritos de las mujeres enfermas llenaban el barranco y parecía que Dios guardaba silencio, dice ella. Ella oraba: Señor, ¿dónde estás? ¿Por qué no haces nada? No había respuesta, solo oscuridad y silencio. Pero luego, con el tiempo, Corrie comprendió que Dios nunca estuvo ausente, sino que obraba incluso en medio del sufrimiento y del silencio. Su Biblia no fue confiscada en las inspecciones diarias que tenía, y con ella pudo compartir el Evangelio a muchas personas. Muchas mujeres aceptaron a Cristo en el campo, y Betsy, antes de morir, le dijo a Corrie, su hermana: no hay pozo tan profundo que el amor de Dios no sea aún más profundo. Años después, dicen la historia, que Corrie fue librada por un error administrativo, la dejaron ir, unas semanas antes de que todas las mujeres de su grupo fueran ejecutadas. Salió ileso. Ella viajó por el mundo testificando que aunque Dios guardó silencio por un tiempo, nunca fue indiferente. Dice ella: yo aprendí en Rosenberg que el silencio de Dios no significa su ausencia, su amor está trabajando en los lugares más oscuros. Yo creo que muchas veces nosotros nos sentimos que necesitamos una respuesta de Dios. Y más aún, muchas de las veces nosotros queremos una respuesta rápida. Pero muchas de las veces parece que Dios guarda silencio. Hay una historia, abran sus Biblias en el capítulo 11, de Juan, que se asemeja mucho a la historia de Corrie. En Juan capítulo 11, del versículo 1 al versículo 44, vemos una historia muy parecida, donde no se relata el pensar de los personajes en esta historia, pero yo estoy muy seguro que ellos tenían el mismo sentimiento que ella tuvo. De desesperación, tal vez, porque Dios no contestaba, porque Jesús no contestaba. Tenían una gran necesidad y necesitaban una respuesta, y la necesitaban rápido, pero hubo silencio de parte de Jesús. La historia de Lázaro es una historia muy conocida. Y muchas de las veces hablamos sobre el gran milagro que Jesús hizo en aquel momento. Pero muy pocas veces hablamos del silencio de Jesús en aquel tiempo. Hubo un silencio en el que fue intencionalmente para poder él demostrar la gloria que él tenía, el poder que él tenía. Y en este silencio nosotros podemos aprender varias cosas. Cuando parece que Dios guarda silencio, no significa indiferencia. Versículo 3 al versículo 5 del capítulo 11. Tomen sus Biblias, abran si las tienen a su mano. Dice: entonces sus hermanas enviaron a decirle: Jesús, he aquí que el que amas está enfermo. Al oírlo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro. Jesús amaba a esa familia. Jesús, siendo Dios, se comportó con una confianza divina. En el versículo 4 dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Muchas veces en circunstancias peligrosas nosotros nos desesperamos. Queremos respuestas, y queremos respuestas rápido. Y así somos, estamos acostumbrados en que en momentos de desesperación queremos respuestas. En el área donde yo trabajo, no es un área donde estemos moviéndonos muy rápido, ¿verdad? Todo se planea.
Pero cuando algo sale mal, créanme que los mensajes están rápido, ¿verdad? Llegando a mensajes y mensajes de algo está pasando, necesitamos arreglar esto para el cliente o para el proveedor. Necesitamos arreglarlo ya. ¿Qué está pasando? Quieren respuestas de nosotros. Estoy seguro que en otras áreas de trabajo puede hasta ser peor. Queremos respuestas, estamos acostumbrados a recibir esas respuestas y respuestas rápidos. Pero tenemos que entender que cuando Dios guarda silencio, cuando Jesús guardó silencio, no fue por indiferencia. Fue para la gloria de Dios, dice en el versículo 4. Jesús amaba a la familia de Lázaro, en el versículo 5. Pero aún así no fue inmediatamente. Ahora, nosotros nos podemos poner en los zapatos de la familia, de los amigos de Lázaro. Y yo pienso, y estoy seguro que muchos estaban preocupados, desesperados, porque Lázaro estaba enfermo. Querían una respuesta de Jesús, pero Jesús no vino. ¿Qué es esto? Esto es el silencio de Dios, es el silencio de Jesús. Esto nos lleva a entender que el silencio de Dios no significa indiferencia. No caigamos en el pensamiento de que Dios es indiferente a nuestros problemas, a nuestras preguntas. Queremos respuestas y Dios no nos contesta. No pensemos que es un descuido de Dios. Dios no nos descuida. Jesús amaba a Lázaro, a Marta y a María, a esa familia. Y así como Jesús amaba a esta familia, Dios nos ama a nosotros y no es indiferente. La indiferencia duele y Dios no nos va a herir a nosotros. Dice en Mateo capítulo 6, versículo 8, sobre este punto, en Mateo capítulo 6, versículo 8. Dice, por tanto, no se hagan semejantes a ellos, porque el Padre de ustedes sabe de qué cosas tiene necesidad antes que las pida. Dios sabe nuestras necesidades, no es indiferente. Dios no cierra su oído para nuestras necesidades, para nuestras oraciones. Dice el versículo 8 que Él sabe todas nuestras necesidades. A veces podemos llegar a confundir el silencio con la falta de amor. Que tal vez Dios no me ama. ¿Por qué Dios no escucha mis oraciones, mis plegarias, mis preguntas? ¿Por qué una solución? Quiero una solución ya pronto. ¿Por qué? Tal vez Dios no me ama. Y la respuesta es que Dios nos sigue amando. Dice en Isaías capítulo 46. Acompáñenme a Isaías 46, versículo 15 y versículo 16. Dice que estos versículos que Dios puede y guarda silencio, pero aún así nunca deja de amarnos. Nunca deja de amarnos. Isaías 46, en el versículo 15 y 16. 49, versículo 15 y 16. ¿Acaso se olvidará la mujer de su bebé y dejará de compadecerse del hijo de su vientre? No, ¿verdad? Aunque ellas se olviden, yo no me olvidaré de ti, dice Jehová. He aquí que en las palmas de mis manos te tengo grabada. Tus murallas están siempre delante de mí. Dios no nos va a olvidar. Si hay silencio de parte de Dios, podemos nosotros descartar la opción de que Dios no nos ama y que Dios es descuidado con nosotros. Para nada. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 7, Dios nos ama y no es indiferente a nuestros problemas. Podemos asegurar y lo vemos en la historia de Lázaro, que Jesús no fue indiferente al sufrimiento de María y de Lázaro, de esta familia, sino que había un propósito mucho más grande atrás de él guardar silencio. Dice en el versículo 7, echen sobre él toda ansiedad porque él tiene cuidado de ustedes. El silencio de Dios no significa indiferencia, pero también cuando parece que Dios guarda silencio,
es parte de un plan mayor. Dice en el versículo 6, si regresamos ahí en Juan capítulo 11, versículo 6, hay un plan mucho mayor cuando hay silencio. Y en este caso, en esta historia, como la historia de Curry, ella pensaba que el silencio, que Dios no estaba allí presente entre ellos, que la había desamparado, pero después se dio cuenta que todo trabajó para algo mayor. En el versículo 11, capítulo 11, versículo 6, de capítulo Juan, dice, del libro de Juan, perdón, dice esto. Cuando oyó, pues, que estaba enfermo, se quedó aún 2 días más en el lugar donde estaba. Jesús retrasó su visita intencionalmente. Y muchos de los que estaban ahí, si hubiera estado allí, hubiera pensado, pero Jesús está enfermo, Lázaro. ¿Por qué no vas a ir a salvarlo? ¿No vas a ir a sanarlo? Bueno, dice ahí que se quedó 2 días más intencionalmente. Había un plan. El silencio es parte de un plan mayor. El retraso permitió una revelación mucho más grande. No solo sanar a un enfermo, pero también resucitar a un muerto. Y recordamos la historia de Curry, ¿verdad? La historia de ella. El plan fue mucho mayor de lo que ella pensaba. Ella pensaba que tal vez ella era un sufrimiento normal. Pero vemos que después ella se dio cuenta de que a través de eso muchas mujeres recibieron el evangelio y pudieron ser salvas junto con ella. Muchas de las veces nosotros también podemos pensar que nuestro sufrimiento es un sufrimiento por suerte, por nuestras propias consecuencias, porque las personas son malas y porque tal vez Dios no quiere contestar nuestras plegarias. Sin embargo, la historia de Lázaro nos dice que muchas de las veces el silencio de Dios corresponde a un plan mayor. Yo me estaba recordando de la historia de Daniel. Y yo estaba, después de que Daniel fue acusado por unos hombres de que, injustamente, por celos, de que él oraba a Jehová, vinieron y le dijeron al rey, ahí hay un hombre que está orando a un Dios que no es tu Dios. ¿Qué hicieron con Daniel? Lo trajeron. Y yo me preguntaba, ¿qué en medio de la noche, cuando él estaba solo, cuando él estaba tal vez en el calabozo esperando a presentarse al rey, que él no dudó de Dios, que no tuvo un poco de miedo, duda tal vez? Incluso antes de que lo fueran a echar al foso de los leones, ¿quién habrá pensado, ¿y Dios cuándo va a intervenir? ¿Por qué Dios no escucha mis oraciones? ¿Lo habrá pensado? No sabemos. Pero lo que sí sabemos es que después de que fue echado al pozo de los leones, Dios obró para que él pudiera salir ileso de ese pozo y que todos glorificaran a Dios. Muchas veces nosotros no vemos más allá de los problemas que hay, del silencio que Dios nos está dando. Hay un plan más grande. Dios usa las demoras para glorificarse en formas más grandes de las que nosotros podemos imaginarnos. Nuestros problemas se nos hacen grandes, pero Él demuestra la gloria mucho más grande que nuestros problemas. Dice en Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Busquen ahí, por favor, en Habacuc, capítulo 2, versículo 3. Y es un texto muy alentador, muy refrescante para nosotros cuando estamos en estos momentos de silencio, que no escuchamos la respuesta de Dios. Dice ahí en Habacuc capítulo 2, versículo 3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, dice Jehová, más se apresurará hacia el fin y no mentirá. Dice, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. La respuesta de Dios vendrá pronto. Aunque tarde, espéralo. Es como si Dios nos estuviera diciendo a nosotros, aunque mi respuesta no esté allí todavía, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará.
Romanos capítulo 8, versículo 28. Dice que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Incluso la tardanza de Dios puede traernos bendición a nosotros. El silencio de Dios nos puede traer bendición, porque Dios va a obrar con un plan mucho mayor. También vemos que cuando parece que Dios guarda silencio, puede nosotros fortalecer nuestra fe. Juan capítulo 11, regresamos a Juan capítulo 11, versículo 21. Marta le dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Yo creo que podemos afirmar algo. Podemos afirmar que a Marta no le alcanzaba la fe para reconocer y creer y estar confiada que Jesús podía resucitar a Lázaro. Si no, no hubiera dicho esto. Pero vemos la respuesta, la afirmación de ella: si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Marta y María creyeron que Jesús podía sanar, sí, pero no habían considerado y entendido y habían tenido la fe para saber que Él podía resucitar a su hermano. Y ahí es el momento donde nosotros podemos darnos cuenta de que aquí puedo trabajar en mi fe. En ese pedazo de silencio de Dios, cuando nosotros no escuchamos la respuesta, cuando no encontramos la salida, es el momento exacto para nosotros reafirmar nuestra fe. Y es lo que Jesús quería con Marta, que en ese tiempo que Él no estaba, en esos días que se fue y que Lázaro murió y que ellas estaban desconsoladas, que ellas reafirmaran su fe. Y regresamos a la pregunta primero: ¿por qué queremos soluciones rápido nosotros? Cuando hay problemas, ¿por qué queremos soluciones rápido? Y la respuesta es porque hay cosas irreversibles. Y es verdad. Si nosotros no atendemos nuestra salud con prontitud, puede haber consecuencias. Podemos llegar hasta la muerte. Si no atendemos nuestras finanzas, puede haber consecuencias irreversibles también. Y grandes. Bueno, en este momento es cuando nosotros podemos otra vez, es el momento para fortalecer nuestra fe, porque las cosas pueden ser reversibles si vienen de Dios. Cuando nosotros demostramos la mentalidad de Marta, dice el versículo 21, si hubieras estado aquí, como que no hay poder en Dios, como que no hay capacidad en Dios. Claro que la hay. Ahí es cuando nosotros tenemos que fortalecernos. Y esta es la verdad que estamos declarando. El silencio de Dios es una oportunidad que Dios nos da para fortalecer y reforzar nuestra fe. Y hay que reconocer y hay que tratar de identificar ese momento donde nosotros entramos para fortalecer nuestra fe. Hay silencio de Dios, entonces aquí entro yo. Yo voy a confiar en Dios. Marcos capítulo 9, versículo 23 al 24. Dice que el que cree todo le es posible. Pero vamos a leer en Marcos capítulo 9, versículo 23. Y también el versículo 24. Jesús le dijo: si puedes, al que cree todo le es posible. Y dice el versículo 24, después de esto, el versículo 24, creo, ayuda a mi incredulidad. Y después vemos la historia de lo que pasó. Pero todas las cosas nos ayudan, al que cree, todo le es posible. Todo le es posible. E incluso que puede resucitar a alguien de los muertos. Incluso que nos puede ayudar como a Corey en las prisiones, donde hay dolor, donde hay sufrimiento, frío, donde parece que no está Dios. Allí también nos puede fortalecer Dios, nos puede ayudar. ¿Por qué? Porque es nuestra fe la que está trabajando en esos momentos. El silencio nos enseña a confirmar no en lo que vemos, sino en lo que Dios es capaz de hacer.
Muchas veces nos olvidamos, como dicen 2 Corintios capítulo 5, versículo 7, que andamos por fe y no por visto. No por visto. Más adelante, en versículo 43 al 44 de Juan capítulo 11, vemos que cuando parece que Dios guarda silencio, al romper ese silencio, Dios trae una gloria mayor. Dios nos ama. Dios nos ama. Y cuando viene a nuestro rescate, es una gloria mucho mayor. Versículo 43 y el versículo 44 de Juan capítulo 11, donde estábamos allí. Habiendo dicho esto, llamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había estado muerto salió atado los pies y las manos con vendas y su cara envuelta en un sadario. Jesús le dijo: desátenlo y déjenlo ir. Yo me imagino que en estos momentos, todos fuera de la tumba de Lázaro, unos diciendo: Señor, si hubieras estado aquí no hubiera fallecido Lázaro. Otros tal vez pensando: ya llegó y ya es muy tarde, ya para qué está aquí. Otros tal vez reprochando dentro de sí el silencio, ¿por qué tardó tanto Dios en responder? Otros diciendo: ya para qué, ya hiede, ya huele el cuerpo. Pero Jesús, me imagino a Jesús diciendo en voz fuerte: Lázaro, ven fuera. Hay un silencio. Todos están viendo y de repente viene una persona caminando, como una figura de una persona envuelta en lo que estaba cubierto, y de repente sale. ¿Qué habrán pensado las personas? ¿Qué habrán pensado las personas después de sentirse desesperados por tanto tiempo porque Jesús no respondía? Se fue 2 días y no regresó, mientras que estaba Lázaro sufriendo. ¿Qué habrán pensado esas personas? ¿Qué habrán pensado? Yo creo que todos hubiéramos querido estar ahí, ¿verdad? Qué gran emoción, qué gran sentimiento de que Cristo Jesús pudo haberlo regresado de los muertos. Pero ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Es que la gloria fue mucho mayor. No salvó a una persona, resucitó a una persona. Y también me estaba acordando de ella en Éxodo capítulo 14, versículo 21 al 22. En Éxodo, que hace muchos años atrás Dios escogió a un pueblo y después de 400 años de tenerlos en silencio, ellos rogando que los liberaran de Egipto, por fin los saca. 400 años de silencio, los saca Dios de Egipto. Y después ellos están a orillas del Mar Rojo. Vienen los egipcios persiguiendo por atrás, ellos desesperados porque Dios no responde. ¿Dónde está Dios, el que nos sacó? Queremos una respuesta. Moisés tal vez también desesperado. Dice en el versículo 21 y versículo 22 que Dios le dijo a Moisés, después de tantos segundos tal vez que parecieron una eternidad, después de 400 años de haber esperado algo maravilloso de parte de Dios, Dios le dice a Moisés: extiende tu mano sobre el mar. Y ellos vieron que las aguas divididas. Impresionante lo que Dios hizo. Después del silencio viene la gloria de Dios. El silencio terminó en un milagro tan grande que muchos creyeron en Jesús. Yo me pregunto, ¿qué tal si Jesús hubiera curado a Lázaro? Esas personas que estaban allí incrédulas de lo que podía hacer el Señor, se hubieran arrepentido, hubieran creído. Marta hubiera reforzado la fe que le faltaba. Yo creo que no. Pero el silencio dio paso a todas estas grandes bendiciones. Lo que parecía una derrota irreversible se convirtió en un testimonio de poder. Jesús usó el silencio para manifestar el poder. Y lo mismo puede ocurrir en nuestras vidas también. Cuando tenemos problemas, cuando hay silencio de parte de Dios, esperemos
la respuesta de Dios que viene después de ese silencio. Viene la voz poderosa de Dios dándonos la respuesta. Como a Lázaro cuando le dijo, ven fuera, a nosotros nos va a dar la respuesta también. Recordamos otra vez a Corey. Vio el poder después de todo el sufrimiento. Después de tanta oración, después de tanto silencio, Dios le contestó a ella. Vamos a Salmos capítulo 30, versículo 5. Salmos capítulo 30, versículo 5. Creo que esto nos ayuda a entender el punto de esto. El Salmos capítulo 30, versículo 5. Dice, Salmos 30, versículo 5. Porque su ira dura solo un momento, pero su favor dura toda la vida. Por la noche dura el llanto, pero el amanecer vendrá la alegría. Después del sufrimiento, después de la noche de silencio, va a venir la alegría, porque viene la respuesta de Jehová. Dijo Thomas Watson, Dios oculta su rostro para aumentar nuestra fe y enseñarnos a depender totalmente de Él. Yo creo que lo hice un poquito más claro, un poquito mejor. Ese silencio nos ayuda a nosotros fortalecer nuestra fe y nos ayuda a depender totalmente de Él. Dijo Marta y María, le dijo Jesús a Marta y María, ¿no te dije que si crees verías la gloria de Dios? Dios se va a manifestar después del silencio. Después del silencio. Vamos a hacer una oración sobre esto. Oren conmigo, por favor. Bendito Creador, Dios de los cielos, Señor Todopoderoso. Le damos las gracias, Señor, porque nos ha enseñado a través de sus escrituras que a través de ese silencio, a través del silencio de nuestras oraciones, de nuestro sufrimiento, usted obra, Señor, en ese silencio. Sabemos y nos ha enseñado que usted es poderoso para obrar y tiene la respuesta a la mano y nos la dará. Solo tenemos que ser fuertes y tener fe en usted. Ayúdenos, Señor, a tener confianza en usted, a tener fe, a que en esos momentos de angustia, de silencio, podamos fortalecerla y demostrar más fe en usted. Le agradecemos, Señor, por habernos dado la respuesta y por cuidarnos, Señor, como lo hace y por amarnos como lo hace. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien. Conclusiones. Creo que todos entendemos el punto. Dios no se tarda. Aunque nosotros sentimos que Dios nos está contestando, ya duró mucho, decía Marta y María, 2 días sin llegar y está muy enfermo nuestro hermano. Dios no se tarda. Jesús no se tardó. Él tenía un plan. Él llegó justo a tiempo. Dios llega justo a tiempo para glorificarse a Él. Y es lo que dice el punto número 2. El silencio de Dios no es indiferencia o abandono, es preparación para algo mejor. La pregunta aquí no es si Dios va a llegar, es qué es lo que va a traer Dios en su respuesta. La pregunta no es por qué guarda silencio Dios, sino qué quiere enseñarme Dios en este silencio. ¿Cómo me va a contestar? ¿Qué maravilla va a hacer? ¿Cómo se va a glorificar Él en este silencio? Vamos a estar de pie, vamos a cantar el número 17, que habla de la fe, reforzando nuestra fe siempre en los momentos de silencio.